Dios te bendiga. Soy Juan Emilio Morales Dávila. Y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. En este momento quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia que aparece en Primera de Reyes en el capítulo 19, los versos del 1 al 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías era un hombre de Dios, un profeta que intimaba con Dios constantemente en oración, que había sido lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, y que en esa comunión con Dios recibía la revelación para cumplir el propósito de Dios, para cumplir el llamado al cual Dios lo había convocado. Dios le llamaba a un ministerio profético extraordinariamente grande y profundo, para llamar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a la vida nueva. El pueblo se había corrompido de tal manera que habían abandonado a Jehová, Dios de los ejércitos, y se habían dado a servir a los dioses ajenos, a Baal, Acera y multiplicidad de dioses, a los cuales le habían inducido el gobernante Acab, Jezabel, la esposa del gobernante, y los profetas de Baal y Acera, que habían venido y se habían establecido allí en Israel. Elías había tenido grandes victorias y grandes bendiciones para este momento particular, cuando se aleja del llamado que Dios le hizo, del ministerio al cual Dios le convocó. Dice la Escritura que Elías había logrado convocar al pueblo luego de una gran sequía de 3 años y medio, y había logrado
que los profetas de Baal y Acera se reunieran y allí en un reto para demostrar quién era el verdadero Dios, Dios respondió con fuego, mientras que los ídolos o dioses a los cuales servían el pueblo pagano no pudieron hacerlo. De allí, ese milagro produjo que el pueblo se volviera a Dios y tomaron a los profetas de Baal y Acera y los degollaron. Entonces, posteriormente, se levanta Elías para declarar una palabra para que viniera la lluvia nuevamente. El milagro de la provisión de lluvia se operó con la declaración de oración de este hombre de Dios. Subió al monte Carmelo, allí oró, mandó a su siervo, su criado, a que subiera un poco más alto y mirara hacia la distancia para ver si se acercaba alguna nube, y luego de algunos intentos subiendo y bajando, dice el criado, veo una pequeña nube a la distancia, como la palma del grande de la palma de una mano. Y cuando Elías escuchó esa declaración de su siervo, le dijo, desciende, dile a Acab que corra, que avance, para que no lo ataje la lluvia, la inundación en el camino. Después de ese otro grande milagro, el primero, declarar que no llovería sino por su palabra, y después de 3 años y medio, declarar en oración que viniera la lluvia, entonces ciertamente el cielo se abrió, descendió la lluvia, y como consecuencia se produjo fruto sobre la faz de la tierra. Pero uno de los eventos que había acontecido un poco antes de esa declaración para que viniera la lluvia, era que Elías, para erradicar completamente de en medio del pueblo de Israel a aquellos que estaban engañándoles, los falsos profetas de Baal y de Acera, los degolló, y al degollarlos, cuando regresa Acab, que era el gobernante, a su casa, a su palacio, le da la noticia a su esposa Jezabel, que evidentemente, por lo que dice las Escrituras, era el poder detrás del trono. Así que ella manda un mensajero donde Elías, para que le dijera, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas tu persona no está como una de estos que acabas de degollar. Es interesante que el hombre de Dios, el hombre de la comunión, de la oración, de recepción de milagros de parte de Dios por medio de la oración que ejercía, ahora se acobarda y entra en miedo. Y ese miedo a morir le hace entonces abandonar la misión a la cual Dios le llamó y salir huyendo para salvar la vida. Nosotros los seres humanos somos seres muy emocionales. La gente de Dios, a la que Dios usa de manera extraordinariamente poderosa, también tienen momentos de miedo. Los tenemos. Somos semejantes a cualquier otra persona. Las emociones nos traicionan. Aún habiendo experimentado el poder y la gloria de Dios manifiesto en milagros y señales en favor nuestro y a través de nuestra vida en favor de otros, llegan los momentos de depresión, de miedo, de ansiedad, de tratar de guardar la vida, aunque eso implique que tengamos que abandonar el ministerio, la misión a la cual Dios nos llamó. Los momentos de tensión son muy difíciles. Y es evidente que Elías estaba en unos momentos muy tensos. Ahora, después de toda esa experiencia traumática de erradicar del medio del pueblo de Israel a los profetas de Baal y Acera, él es amenazado por Jezabel. Jezabel había estado matando a los profetas de Dios. Ella había incitado al pueblo a adorar a los dioses falsos, pero también era muy severa
y manejando el poder, había logrado que no solamente los que eran descendientes de su propio pueblo, sino el pueblo mismo de Israel, entonces matara a los profetas de Jehová Dios. De hecho, ese es el reclamo que hace Elías, que leímos en este pasaje, cuando dice: los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice: y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestros corazones nos traicionan. Podemos estar en un momento de victorias espirituales, de logros significativos, de ver la mano de Dios obrar milagros y señales que testifican de su poder y que también testifican de que nosotros somos sus siervos. Sin embargo, cuando aflora el miedo, cuando la tensión se exacerba y se hace demasiado grande, entonces nosotros caemos en una depresión severa. Aún viendo maravillas sobrenaturales, podemos caer en una depresión severa. Dice la Escritura que viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida. Llegó al área de Judá, allí dejó a su siervo y se fue camino del desierto por un día. Un día de camino en el desierto. Procuraba alejarse, retirarse del escenario donde debía estar para seguir dando la palabra profética de parte de Dios. Estaba abandonando el ministerio para salvar su vida. Cuando está en ese proceso, oró delante de Dios, deseando morirse. Y en su oración le dijo a Dios: basta ya, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Es interesante, aquel que sale huyendo para salvar su vida, le está pidiendo a Dios que se la quite. Uno puede percibir claramente que estaba no solo con miedo, sino con una extraordinaria depresión. Y es interesante que la fe que tenía y que hizo, por un lado, orar para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto que se había preparado en el reto que se hizo con los profetas de Baal y Acera, y la fe que tenía para orar para que el cielo se cerrara originalmente y viniera la sequía, y luego orar para que el cielo diera su lluvia, esa fe había menguado, esa fe había sido socavada por el miedo y por la depresión. En el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, los versos 17 y 18, se dice algo muy importante y revelador con relación a la persona de Elías. Dice el texto: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago recalca el aspecto de la vida de fragilidad, de las emociones que nos traicionan, que nos suben y nos bajan. Dice el texto que Elías era semejante a nosotros en nuestras pasiones. No sé usted, pero yo en muchas ocasiones me he encontrado que luego de grandes victorias, de grandes bendiciones, he sentido una gran carga sobre el corazón, y en lugar de regocijarme, aumentar en fe, entonces he menguado también en fe. Me parece que nos pasa a muchos, si no a todos.
somos semejantes a Elías, y Elías era semejante a nosotros en nuestras pasiones, en nuestras debilidades. Ahora bien, el miedo y la depresión pueden minar nuestra fe. Por eso es importante examinarnos. Y es muy natural que llegue a nosotros el miedo y es muy natural que llegue la depresión. Pero no debemos atesorarla, acariciarla. No debemos aferrarnos a ella, sino sacudirnos en el nombre del Señor, orar, hacer memoria de las intervenciones de Dios en nuestras vidas, en las vidas de otros, haciendo milagros y señales. Sobre todo debemos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Escrituras, y allí encontrar cómo hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos de miedo, por momentos de depresión, por momentos en que fue minada su fe, pero se repusieron. Y entonces nosotros tomar ánimo, entonces nosotros aferrarnos a la palabra de Dios y a sus promesas, aferrarnos a la fe que vence el miedo, que vence la depresión, que vence el mal. Dice la Escritura que en medio de esas circunstancias, donde deseaba morirse, donde le pide a Dios que le quite la vida, se queda dormido. A veces el dormir es demasiado, ¿no? Hay gente que pasa más tiempo durmiendo que funcionando en lo cotidiano. Y hay que revisar, porque en muchas ocasiones ese estar constantemente yendo a la cama y durmiendo y estar apocado, afligido, menesteroso, es un síntoma claro de una depresión severa, de donde las emociones han sido sacudidas y nuestra fe ha sido minada. Se echó debajo de un enebro, de un arbusto pequeño, y allí se quedó dormido. Dice la Escritura que Dios, que estaba atento a su siervo, que no le había abandonado, que tenía propósito con él todavía dentro de su ministerio llamado profético, envía un ángel para que le toque, para que le hable y le dé alimento. Dice la Biblia que el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y Elías se levantó y comió. Yo me pregunto si Elías, dentro de su crisis, dentro de su situación de depresión y de miedo, se pudo percatar que aquel personaje que le dijo levántate, come, era un ser sobrenatural, era un ángel de Dios. Es posible que pensara que estaba soñando. Sin embargo, la Biblia dice que él miró y a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas, sobre las brasas, y una vasija de agua. Y dice la Biblia, comió y bebió y volvió a dormirse. Cuando uno le añade al miedo y a la depresión, al apocamiento de la fe, le añade el cansancio físico y el cansancio emocional y psicológico, entonces la vida espiritual está en precario. Volvió a dormirse y nuevamente el ángel le tocó por segunda vez, le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Es posible que cuando Dios nos habla, nos manda un mensajero y de alguna manera nos da una instrucción, en nuestra crisis la interpretemos erradamente. Mire lo que le dice el ángel: levántate, come, porque largo camino te resta. El camino del cual hablaba este ángel a Elías no era el que saliera huyendo en medio del desierto y siguiera caminando durante 40 días y 40 noches
las cuales caminó hasta el monte Horeb, al monte de Dios. Era posible que lo que le estaba diciendo el ángel era: largo camino te resta en el ministerio profético. Dios puede hablarnos de muchas maneras y en muchas ocasiones. Y a veces lo que escuchamos de parte de Dios lo interpretamos a nuestra manera. Y en lugar de regresar a cumplir el llamado, cumplir el ministerio, cumplir la misión a la cual Dios nos llamó, salimos huyendo, porque eso es lo que estaba en nuestro corazón al momento de la crisis. Huir, abandonar el ministerio, dejar todo aquello a lo cual Dios nos llamó y entonces morirnos, porque ese era el deseo realmente que tenía Elías. Deseando morirse, le dijo a Dios: basta ya, quítame la vida. Cuando se levanta, es evidente que el ángel ya no estaba allí, pero en lugar de regresar al ministerio al cual Dios le había llamado, siguió caminando hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb. Fue precisamente en este monte donde Dios se le apareció a Moisés en la antigüedad, en una zarza ardiendo, y le llamó para ser su instrumento y traer liberación al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Allí, en ese monte, en ese lugar, se le aparece el Señor y le habla a Moisés. Ahora, es posible que Elías pensara: si yo logro llegar al monte Horeb, al monte de Dios, allí Dios me va a hablar. Y es posible que haya echado de lado la experiencia de la revelación de un ser angélico que le tocó, que le dio de comer, que le dio de beber y que le instruyó diciéndole: levántate, come, porque largo camino te resta. Una vez llega a Horeb, la Biblia dice que se metió en una cueva. Alejado del llamado y del propósito de Dios, ahora se mete en una cueva. Es posible también que en esa cueva sucediera que cuando Moisés en la antigüedad le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, allí en las hendiduras de las montañas, en una de las cuevas, Dios le haya ocultado para que al pasar Moisés pudiera ver la gloria de Dios las espaldas. Ahora Elías estaba allí, conociendo todas estas historias de las experiencias de hombres como Moisés. Ahora está en el monte de Dios, pero se mete en una cueva. La cueva le sirvió como lugar de escondite. Estando dentro de la cueva, dice la Biblia que Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Déjenme retomar lo que dije hace un momento atrás. Dije que la experiencia de revelación de un ser angélico y una palabra dada directamente a Elías era la de: levántate, come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Es evidente que el propósito de Dios no era que Elías se fuera huyendo por el desierto hasta llegar al monte Horeb, al monte de Dios, sino que regresara para cumplir lo que todavía le faltaba en su ministerio. Por eso, ahora estando en la cueva, alejado del lugar donde debía estar ministrando, Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando uno mira las Escrituras, va a ver otras personas que procuraron huir de la presencia de Dios y huir de lo que Dios les había llamado. Por ejemplo, usted toma a un Jonás, que Dios le habla y le llama que vaya a Nínive para que les diga a toda la nación: si no se arrepienten dentro de 40 días, Dios traerá juicio y habrá de destruir este lugar. Sin embargo, la Biblia dice que Jonás tomó miedo porque el pueblo al cual le tocaba ir era un pueblo muy severo y sanguinario. Tomó miedo y se montó en un barco y se fue hasta Tarsis, hasta España. O por lo menos procuraba llegar a España.
pero salió huyendo de lo que Dios le había llamado a hacer. Asimismo, en la Escritura se describe el caso de otras personas que bajo circunstancias de miedo dejaron de hacer la voluntad de Dios para cumplir aquello que estaba en su corazón, que era la huida del ministerio. Se alejó del propósito de Dios. Pero Dios, que es paciente con Elías, con Jonás, contigo, conmigo, estaba muy cercano a Elías. Y estando allí dentro de la cueva, le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo no dudo que estando dentro de la cueva, Elías estaba orando y pidiendo la dirección de Dios, pidiendo que Dios le hablara. Posiblemente lo que anhelaba en su corazón era que Dios lo liberara de todo aquel compromiso al cual le había llamado. Pero es claro que la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Una vez Dios te llama y me llama, como llamó a Elías y a otros, eso es un pacto, es un sello, es una marca sobre nuestra vida y es irrevocable. Estando allí, es posible que recibiera la respuesta de Dios que él no deseaba oír. Dios lo confrontó y le dijo: ¿qué haces aquí? Inmediatamente presentó su motivación, su excusa, las razones por las cuales había huido. Y le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Las circunstancias que se nos crean a nosotros, los hombres y mujeres de Dios, en la vida de ministerio al cual hemos sido llamados, son circunstancias muy difíciles. Tal vez en los menores casos sea que hay peligro de perder la vida. Sin embargo, en la mayoría de los casos son situaciones de problemas extraordinarios en la vida de uno por causa de aquellos que pueden ser instrumentos del mal para oponerse a lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Así que llega el miedo también, llega la depresión, llega el que la fe queda completamente minada, y hay gente en este tiempo queriendo abandonar el ministerio al cual Dios le llamó. Yo tengo que decirte en esta hora: no dejes el ministerio al que Dios te llamó bajo ninguna circunstancia, porque Dios está contigo y está conmigo, está con todos aquellos a los cuales llamó y nos respalda. Es cierto que vienen momentos muy difíciles, problemas que nos parece que no podemos manejar, y ciertamente no los podremos manejar con recursos humanos, pero con la intervención de Dios y su poder, de la misma manera que llega el problema, llega la situación, saldremos adelante victoriosos, porque el que nos llamó está con nosotros y nos confronta en la situación en la cual hemos abandonado el ministerio y nos dice: ¿qué haces aquí? Hay gente que se va a hacer otras cosas cuando abandona el ministerio. En el caso de los discípulos, cuando Jesús murió, pensando que no iba a resucitar como había dicho, o sea, con incredulidad, cada uno se fue a lo que antes hacía. Los que eran pescadores salieron y se fueron nuevamente a las barcas para pescar. En este tiempo hay gente que fue llamado de diferentes tipos de trabajo. Yo fui llamado siendo maestro de educación física en una escuela intermedia. Realmente fui llamado mucho antes, cuando todavía era estudiante en la universidad, con el anhelo de ser pelotero profesional. Dios me llamó, y cuando respondí, hasta el sol de hoy, en altas y en bajas, he sido pastor. Con muchas situaciones difíciles,
pero viendo la gloria de Dios y la mano de Dios interviniendo y haciendo su obra de rescate de la crisis para darnos a entender que lo que Él comenzó en nosotros habrá de terminarlo. Por eso te exhorto a ti que estás en crisis, que tienes miedo, que tu fe ha sido minada, que has dejado el ministerio, que te has ido a hacer otra cosa de la cual Dios no te ha llamado a hacer. Regresa al ministerio, a la misión y cúmplela. Elías fue confrontado por Dios porque Dios no se había alejado de él, sino que le acompañaba. Allí, cuando él puso su excusa, el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dice la Biblia: y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías parece que estaba acostumbrado a la manifestación de la gloria de Dios en vientos recios, en fuego, como el que descendió y consumió el holocausto que había presentado delante de Dios, en terremotos, en ese temblar de la tierra ante la presencia de Dios. Sin embargo, no salió hasta que pudo percibir claramente la presencia misma de Dios a la cual él estaba acostumbrado cuando en la comunión con Dios oraba, se consagraba y Dios se le revelaba para que cumpliera su propósito, su misión. Pudo ahora estar sensible espiritualmente para reconocer que la presencia de Dios se manifestaba en aquel silbo apacible. Entonces cubrió su rostro y salió de la cueva. Cubrió su rostro porque estaba dicho de cualquiera que veía a Dios moriría. Sin embargo, es interesante porque ahora, ante la presencia de Dios y la voz de Dios para su vida, encuentra que no estaba solo. Su excusa había sido: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero ahora se da cuenta de que Dios permanecía con él y que Dios estaba interesado de que cumpliera el llamado que Dios mismo le había hecho. Cuando pasa por esta experiencia y por segunda vez se le reclama: ¿qué haces aquí, Elías? Elías aún estaba sobrecogido por sus emociones y responde de la misma manera que había respondido la primera vez. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él está hablando del pueblo al cual él tenía que ministrar, al cual tenía que declarar proféticamente la voluntad y la voz de Dios. Ahora dice: ese pueblo ha dejado tu pacto, ese pueblo ha matado a tus demás profetas, solamente yo he quedado. Dios tiene humor. Es posible que Elías estaba en expectación de una palabra particular para su vida, que le dijera: está bien, estate tranquilo, yo me voy a encargar de todo, tú no tendrás que hacer absolutamente nada. Sin embargo, ese no fue el caso.
El verso 15 de ese capítulo 19 de Primera de Reyes dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Todavía le quedaba agenda en el cumplimiento de su misión. Aun cuando las circunstancias le provocaron miedo, depresión y minaron su fe, Dios le salió al encuentro para encargarle tareas. Levántate, vuélvete por tu camino. Mire, es importante que nosotros reflexionemos sobre esto en nuestro caso, por lo siguiente, porque si estamos a la usanza de Elías, tratando de huir del peligro o de la situación crítica que no sabemos cómo manejar y que nos es amenaza, y salimos en escapada, tendremos que regresar por el mismo camino, por los mismos pasos. Se pudo haber evitado 40 días y 40 noches de viajar en medio del desierto con todos los peligros que eso conlleva. Sol candente por el día, frío extremo por las noches, peligro de alimañas, peligro de ladrones en el camino, porque todas esas cosas las sabían. Ahora tenía que regresar por sus pasos. Yo quiero decirte en esta hora, antes que tengas que hacer todo el proceso de regreso de nuevo, no huyas más. Ven